Me encanta, el Love, allí en Bolívar 3715. Nos metemos en el tema de martes y tiene que ver con los objetivos del yoga. Suena raro porque es como que... No sé, la palabra objetivo me da como... A ver, algo que me pesa. Digo, tengo que cumplir esto. Si no lo cumplo, no lo logro. ¿Y es así? No necesariamente. Lo que me refiero con los objetivos de yoga, voy a hacer referencia a un texto clásico del yoga, que es el Bhagavad Gita, del libro del cual ya hemos hablado alguna vez. Este texto, que es considerado como la Biblia de la India, tiene 5 grandes temas. Uno de esos temas que se trata durante el diálogo que recopila el Bhagavad Gita es el yoga o la conexión con Dios. Y en ese texto hay un verso en particular que anuncia que el yoga tiene 4 objetivos básicos, o cualquier practicante de yoga atina o apunta a 4 metas en particular cuando realiza su práctica, ¿sí? La primera meta tiene que ver con la aflicción, o sea, con el famoso pare de sufrir. ¿Sí? La gran cantidad de personas que hace yoga en realidad lo que busca es algún tipo de alivio a su sufrimiento. Por lo general, un sufrimiento que puede ser físico o metafísico. Ya sea físico, cuestiones del cuerpo, hago yoga porque quiero tonicidad, elasticidad, porque no sé, el doctor me aconsejó para el reuma, la artritis o lo que sea, o metafísico, un alivio del dolor en el sentido de que estoy muy estresado, estoy muy angustiado, vengo a 1000, necesito bajar unos decibeles, entonces hago yoga. Ese sería el primer objetivo o la primera meta que nos plantea el Bhagavad Gita para los practicantes. Cualquiera que practica yoga, en su gran mayoría, lo que buscan es este alivio a la aflicción, o el famoso pare de sufrir, por así decirlo, ya sea físicamente o mentalmente. Entonces ahí tenemos un primer objetivo y es a este objetivo que la mayoría de las personas apunta cuando hace yoga. Por eso, como cuando hablábamos el día que comentábamos el tema de yoga, muchas personas lo hacen simplemente como una especie de gimnasia. Sí, que no está mal, pero no, que no está mal y es aceptado incluso por el Bhagavad Gita que sea así, ¿no? Personas que buscan la práctica de yoga para dejar de sufrir. El segundo nivel sería opulencia o algún tipo de riqueza. Y ustedes me podrán decir, ¿qué tipo de riqueza se puede encontrar en un asana o en una postura, estar yo en posición de loto, en un salón o lo que sea? En realidad esta cuestión se explica que tiene que ver con lo que en la cultura védica se denomina siddhis. Siddhi significa poder, ¿no? Algún tipo de poder extraordinario. O sea, distinto a la opulencia como la entendemos. Claro, distinto a la opulencia de si tengo mucho dinero o poco dinero. Estos siddhis en la cultura védica son 8 en particular y son los poderes o estas facultades extraordinarias que buscan los yogis. Hemos tenido siempre en películas o en fotos, tenemos la imagen de esa persona en la India, ¿no? En posición del loto, con el pelo enmarañado, la barba larga, ¿no? Como en esa posición de meditación. La mayoría de estos yogis o de estas personas que meditan o hacen yoga en este nivel, buscan alcanzar a través de la práctica del yoga el obtener algún tipo de estos poderes. Como decía, en la cultura védica se dividen en 8, como por ejemplo levitar es un poder. Atravesar objetos sólidos sería otro de estos poderes. Engrandecerse o achicarse el cuerpo es otro tipo de poder. Poderes físicos, como si fuera, supongamos, no sé, como si uno lee una historieta y esos superhéroes tienen el poder de volar o de telepatía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esos poderes son posibles en este plano material a través de una práctica yógica. Entonces, el segundo objetivo sería la obtención de estos siddhis o de estos poderes. Por supuesto, en ese caso, la práctica es más profunda e intensa. Claro, sí, suena raro. Estamos hablando de estas personas. ¿Ahí en qué campo estarías, digamos? ¿Racional o en otro lugar, digamos? No, ahí hay una práctica física que es muy austera, es muy, muy dura, es muy fuerte. Estamos hablando de personas que quizás estén meditando en lugares inhóspitos, pasando mucho frío, mucho calor, haciendo ayunos muy prolongados, o sea que es físicamente intenso para el cuerpo, pero que su conciencia o su mente, en la parte metafísica del cuerpo, está pudiendo alcanzar o llegar a estos niveles que es lo que ellos desean, ¿no? Tener algún tipo de estos poderes. Entonces un poco la combinación de ambos. El tercer nivel o la tercer meta del yoga sería en la búsqueda del conocimiento. Esta idea de que la meditación o la introspección, de ir hacia adentro, de buscar hacia adentro, nos va a dar algún tipo de conocimiento extra que, por ejemplo, no podemos obtener desde lo externo, desde los sentidos burdos externos, la vista, el olfato, el oído, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería la tercera meta, obtener conocimiento. Vuelvo, digo, la pregunta, conocimiento que no tiene que ver con, digamos, una cuestión
de la vida real, por llamarlo entre comillas, Sí. sino que tiene que ver con otro tipo de conocimiento. Sí, que puede ser de las dos. O de las dos. Que en esa búsqueda yo encuentre respuestas a, por ejemplo, cómo funciona el universo, o qué tengo que hacer, qué tengo que articular para que mi vida sea mejor, o que todo fluya mejor, o incluso conocimiento respecto a quién soy yo y qué hago yo en el universo, cuál es mi posición y mi lugar. ¿Cómo utilizando los sentidos, cómo ver mejor, cómo sentir mejor, ¿no? Quizá también. No, es más, ese sería como el segundo objetivo, de obtener algún tipo de ese beneficio o ese poder especial. Pero para conocerse, ¿cómo ver mejor para conocerse? Claro, sí, claro, para conocerse mejor, para entenderse mejor, para entender el universo, cómo Claro. funciona el mundo, cómo funcionan las relaciones, qué hay que hacer, Claro, etcétera, etcétera, etcétera. utilizando los sentidos comunes, terrenales, tangibles o humanos, exteriores, Sí. para encontrarse con uno interiormente. La Claro. búsqueda del ser, digamos. La búsqueda del ser también está en este grupo donde se hace introspección para conocer más, Ujú. porque ya la información que tengo o los libros que Claro. leí o los maestros que tuve no me dieron todas las respuestas que yo estaba buscando. Entonces un objetivo del yoga o esta conexión sería obtener más información, más conocimiento. Y el último objetivo es directamente encontrar a Dios. Hay un sector de la población o hay un grupo de personas que hace yoga o Ujú. intenta esta práctica de vinculación o reconexión para ir directamente a la fuente, para ir directamente a Dios y tener una vez más una relación con Él, de esta relación que alguna vez hemos roto o hemos quebrado, para reestablecerla. El orden en el que las diste es así, digo, porque a partir de que te conoces interiormente podés plantearte como objetivo conocer a Dios. Sí, en el Bhagavad Gita de hecho se mencionan en este orden. Claro. ¿Sí? Primero la gente intenta dejar de sufrir o mermar sus pesares en el mundo material, Ujú. luego quiere obtener algún tipo de beneficio, de riqueza, de opulencia del mundo material, luego busca hacia adentro y por último intenta llegar a Dios. Bien, o sea, no funciona la segunda sin la primera y así sucesivamente. Uno en su práctica puede quedarse en el lugar que más cómodo le resulte, Ah. porque son objetivos, ¿no? Si yo tengo simplemente el objetivo de, supongamos, tengo un dolor en la cadera y quiero que se me vaya y se me va con el yoga, Claro. quizás esa persona se satisface con eso Claro. y se queda en esa plataforma durante el resto de esta encarnación, es posible. Pero en un sentido ascendente, en futuras reencarnaciones o en futuras prácticas del yoga, siempre va a tender a subir, ¿no? A ir más hacia arriba, o sea, llegar a la última meta que es conocer a Dios. Yoga en grupo, en un lugar específico, ¿qué es lo ideal o cuál es lo que se recomienda o qué se debería hacer? Sí, si nosotros hablamos en esencia de qué significa yoga, se puede hacer individual y grupalmente. Uno tiene que tener su práctica individual, donde uno se encuentra uno de cara a Dios o uno de cara a aquello que quiere, con lo cual quiere relacionarse, No. o lo puede hacer en grupo para potenciar esa práctica o incluso aprender esa práctica en conjunto con otros practicantes ya más avanzados. Pero no hablamos de meditación. No hablamos de meditación. Cuando hablamos de yoga no hablamos de meditación, digo, porque veo como que está relacionado. O sea, Sí. uno tranquilamente solo podría decir, bueno, medito y al mismo Ujú. tiempo pensar que está haciendo yoga. Sí, de hecho, la meditación es una de las etapas o las partes del yoga. Sí, es lo que se llama Ah. Ashtanga. Dentro de la práctica de yoga está dividida en 8 partes. Una de esas partes es la meditación, lo que en sánscrito se llama dhyana. La llegada a Dios sería la búsqueda de la verdad, la búsqueda del ser, la mirada del otro, digamos, que te Exacto, devuelve. es la búsqueda de la verdad en el sentido más absoluto, que Ujú. cuando uno conecta con eso va a redescubrir su verdadero ser. O sea, cuál es mi relación con esa verdad. Soy en ese espejo que es Dios, Exacto, digamos. exactamente. Suena lindo, me encanta, está bárbaro. ¿Cómo hay que meterse? Hay que digo, meterse. Digo, en esta época que vivimos, en la vorágine en la que estamos inmersos y demás, digo que uno debería dedicarle un tiempo importante a esto, ¿no? Sí, bajando la tierra a Mar del Plata 2016, yo creo humildemente que la mayoría de las personas que hacen algún tipo de práctica yógica están en una de estas dos etapas, en el sentido de la primera, la búsqueda del cese de la aflicción, quiero estar bien físicamente, quiero mejorar, tengo un problema de salud y quiero solucionarlo, o están en la búsqueda de un tipo de conocimiento, Ujú. personas que son indagadoras, son curiosas, entonces van probando distintas cosas para intentar obtener más y más conocimiento o algún tipo de información extra que no pueden conseguir en libros de texto o con sus docentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le podemos recomendar a la gente, digamos, más terrenalmente, digamos, Sí. ¿no? Aquel que dice, che, tengo ganas de hacer, porque, digamos, le podemos recomendar que vaya con alguna
cuestión a priori o que se meta directamente y que busque ahí? Digamos, ¿cuál sería? O Sí. si hay algún método o no. No, eso en realidad es muy, muy personal. Hay personas que van a ir con una cuestión a priori, como por ejemplo la primera meta o el primer objetivo, esto de una especie de sanación o cese de sufrimiento. Quizás el tipo tuvo una consulta médica que le dijo, che, ¿sabés qué? Para ese reuma te conviene hacer yoga. Entonces ahí ya hay algo a priori, ¿no? Que el tipo va buscando, la persona va buscando el yoga por algo que ya le han advertido. Pero también puede estar la idea o el impulso natural de uno de decir, mira, quiero probar, quiero hacer otra cosa, estoy intentando, y puede naturalmente al momento de practicar descubrir cuál es su plataforma o descubrir cuál es su objetivo. Quizás no lo tuvo previamente, pero en la medida que va practicando dice, ok, yo quiero alcanzar esto ahora. Se proliferaron las escuelas y los lugares donde se da yoga, no sé si está expresado bien. A ver, ¿cómo uno adquiere el conocimiento para enseñar o ser docente o hacer que otro haga yoga? Sí, hoy en día, como vos bien decís, hay muchas escuelas, muchas academias, muchos instructorados. De hecho, nosotros también en el Loft tenemos un profesorado de yoga que es a nivel terciario. Lo que voy a decir es algo que ya dije anteriormente. Por lo general en Occidente lo que no se enseña es yoga en esencia, sino que se enseña es lo que se llama hatha o algún tipo de ejercicio físico, ¿sí? Pero está bien, eso es válido. Eso es válido como un comienzo, es como una especie de antesala al yoga o un primer paso en esa escalera o en ese proceso. Pero yoga en sí es algo mucho más profundo, es mucho más rico, es mucho más iluminador que lo que cualquier persona puede obtener con un alivio físico o corporal porque hizo una asana correctamente, ¿se entiende? Está claro. Pero para comenzar está válido, pero tenemos que entender que no todos los instructores o profesores de yoga conocen este último nivel. Claro. Entonces, no todos los institutos o no todas las academias nos van a estar llevando hasta la máxima profundidad del yoga. Depende de cada uno de indagar, o sea, Exacto. empezar con algo y continuar con algo en profundidad. Sí. Vamos a obsequiar, nos trajiste de regalo La perfección del yoga. Tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no es cierto? Sí, este libro en particular es muy interesante porque comenta estas 4 metas o estos 4 objetivos que tiene el yoga, lo va mostrando así, uno detrás del otro, de forma escalonada. Así que bueno, ahí está más en profundidad toda la información que estuvimos comentando el día de hoy. Alfredo, muchísimas gracias por venir y bueno, la invitación a que se acerquen allí al espacio espiritual El Loft, no solamente para ayudar, mañana a las 20 horas salen en la recorrida a entregar todo lo que recolectaron, las medias, los guantes, sino también para interiorizarse un poco más de lo que es el yoga y un montón de actividades que desarrollan. Gracias, Alfredo. Gracias a vos. Hasta el martes que viene.